El mundo cambia, las superpotencias se enfrentan y la tensión no era tan alta desde hace mucho. Cada día aumenta el riesgo de un enfrentamiento en el Pacífico, pero China sacó algo que sorprendió al mundo entero. No tanques, no misiles, sino algo mucho más astuto. Algo que en una futura guerra podría decidir quién será el dueño del mar y quién temerá un golpe devastador desde un lugar que hasta hace poco ni siquiera existía. Bienvenidos al canal Más Allá de las Fronteras. Aquí es donde revelamos conexiones ocultas, juegos de poder y conflictos que dan forma a nuestro mundo. Hoy les mostraré la historia de una de las mayores operaciones de construcción de la historia moderna. Una historia que no ocurre en tierra firme, sino justo en medio del mar. Les explicaré qué construye China, por qué armas y aeropuertos aparecen y qué implica para Estados Unidos, Taiwán y la región. Porque hay quienes afirman que precisamente estas construcciones podrían cambiar el mapa del mundo y tal vez decidir si estalla una guerra o no. Y otra cosa importante, esas islas son para China casi como portaaviones. Fortalezas insumergibles para despegar, atacar o vigilar el mar. ¿Por qué China construye islas? Empecemos por lo básico. ¿Por qué China está construyendo islas en medio del mar? Es porque el mar de China Meridional es vital. Más del 40% del comercio marítimo mundial pasa por ahí. Diariamente, toneladas de petróleo, gas y mercancías cruzan por ahí. Bajo ese mar hay grandes reservas de petróleo y gas natural. Pero China no lo quiere solo por economía. Lo busca como escudo estratégico y herramienta que permitiría a China controlar el mar de China Meridional y dificultar el acceso de fuerzas estadounidenses, sobre todo hacia Filipinas o Taiwán. ¿Dónde está construyendo islas China? Hoy en día China está construyendo sus islas principalmente en dos áreas, las Islas Spratly y las Islas Paracel. Entre ellas hay una franja de arrecifes, atolones y bajíos chinos de más de 1000 kilómetros. Del sur de Hainan hasta cerca de Malasia y Filipinas. La mayor locura constructiva ocurrió en las Islas Spratly. Hace 10 años solo había pequeños arrecifes allí. Algunos apenas sobresalían del mar en marea baja y otros estaban sumergidos, pero China los transformó en fortalezas. Números exactos: China añadió más de 3.200 hectáreas de territorio allí. Eso equivale a 32 millones de metros cuadrados, similar a más de 4.500 campos de fútbol. Las tres islas más conocidas en las Spratly son el arrecife Fiery Cross, el arrecife Subi y el arrecife Mischief. Cada uno de ellos tiene una pista de aterrizaje y despegue de unos 3.000 metros, grandes muelles para buques de guerra, estaciones de radar, almacenes de municiones y una densa red de edificios y búnkeres. Pero China no solo está construyendo grandes islas. Además de estas tres grandes, tiene al menos otras 4 islas más pequeñas con bases: Arrecife Hughes, Arrecife Gaven, Arrecife Johnson Sur y Arrecife Quarterón. Estas islas no tienen aeropuertos grandes, pero cuentan con radares, defensa y alojamientos para las tripulaciones. En total son aproximadamente 7 a 10 islas activas en las Spratly, pero China ya usó maquinaria en más de 20 arrecifes. Algunos solo tienen diques, otros ya cuentan con pequeñas construcciones. Ahora las Islas Paracel, que están más cerca de la costa china. China no crea islas nuevas allí, pero sí expande mucho las que ya existen. Por ejemplo, la isla Wudi, Yongqingdao, ya cuenta con 2 pistas de aterrizaje, gran puerto y sistemas de misiles HQ-9. Las Paracelas están a 350 kilómetros de la costa china, cerca de Hainan. Sirven a China como base para operar en el sur del mar de China. Viendo el mapa desde arriba, las islas chinas forman una franja fortificada de norte a sur. De las Islas Paracel cerca de Hainan a las Spratly, a solo cientos de kilómetros de Filipinas y Malasia. Esta franja le permite a China extender su alcance a cientos de kilómetros de la costa, construir una zona A2A de antiacceso, negación de área, y controlar prácticamente todo el mar de China Meridional. Jamás en tiempos de paz se había creado tanta tierra en el mar, en un área estratégica y equipado con misiles, radares y búnkeres. China cambia el mapa marítimo y posiblemente el poder en el Pacífico. ¿Cómo lucen estas islas? No son solo montones de arena. Las pistas de aterrizaje miden hasta 3.000 metros. Eso permite aterrizaje de aviones militares y bombarderos. También construyeron puertos para barcos de guerra.
grandes diques donde pueden repostar, repararse o esconderse de los satélites. En las islas hay cúpulas de radar que vigilan cada movimiento en los alrededores. Los edificios albergan depósitos de municiones. China también instala sistemas de guerra electrónica que interfieren radares y comunicaciones enemigas. Y todo está protegido por muros de concreto y búnkeres. El video sigue. Suscríbete, dale like y si gustas deja un super gracias. Es como un pequeño regalo financiero con el que puedes apoyar mi trabajo. Muchas gracias. Entonces seguimos adelante. ¿Qué armas despliega China allí? Lo más importante en estas islas son las armas. China ha instalado misiles antiaéreos de más de 200 kilómetros de alcance y antibuque capaces de destruir portaaviones, artillería costera, lanzacohetes de corto alcance. Estas armas pueden cerrar una enorme parte del mar. Cada barco o avión estadounidense tendría que alejarse o arriesgarse a ser alcanzado. Por eso, generales estadounidenses afirman que China construye aquí una zona defensiva para impedir el acceso del adversario. Eso significa antiacceso y negación de área. Simplemente es una zona a la que el ejército estadounidense no puede acceder de manera segura. ¿Cómo alteran estas islas el equilibrio? Todo esto modifica el poder en el Pacífico. Hace 10 años, China tenía una marina débil. Actualmente posee la marina con más barcos del mundo y además cuenta con islas cercanas a Filipinas, Vietnam y Taiwán. En caso de conflicto, China usaría las islas como pistas para aviones, bases de drones y estaciones de radar con alcance de cientos de kilómetros. Los barcos estadounidenses tendrían que neutralizar antes las islas, lo que podría causar grandes pérdidas. Por eso, algunos analistas creen que si China ataca Taiwán, las islas podrían dificultar el avance de Estados Unidos, aunque no aseguren un bloqueo total. China empezó a construir islas artificiales en 2013 transportando arena y creando tierras, sobre todo en Spratly. Aunque la construcción principal terminó en 2016, en las islas aún surgen instalaciones militares, pistas, hangares y radares. ¿Qué significa esto para Estados Unidos? Estados Unidos observa con preocupación las islas artificiales chinas, ya que la libertad de navegación en el Pacífico es vital para ellos. La estrategia de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial depende de que sus barcos y aviones de guerra se desplacen libremente por el océano. Ninguna otra potencia debe bloquearlos, ni Rusia ni China. ¿Son las islas chinas las que amenazan esta regla? China afirma que alrededor de esas islas tiene 12 millas náuticas de mar propio y que todos los buques de guerra extranjeros deben notificar su entrada. Estados Unidos dice que eso no es cierto. Según el derecho internacional, estas islas no deben crear nuevas aguas territoriales porque son artificiales. Por eso, los destructores estadounidenses hacen frecuentes patrullas de libertad de navegación. Navegan a solo unos kilómetros de las islas chinas y envían una señal clara al mundo. Este mar no es un mar interior chino. Pero estos recorridos estadounidenses son cada vez más peligrosos. Los barcos chinos a menudo les cruzan el rumbo, a veces literalmente a solo unas decenas de metros. Ambos lados se advierten por radio. Un pequeño error provoca un incidente. No solo hay barcos, aviones estadounidenses patrullan cerca de las islas y China les exige irse de inmediato. En los últimos años ha habido varios incidentes en los que cazas chinos maniobraron peligrosamente cerca de aviones estadounidenses. A veces los aviones estaban separados por pocos metros. Los estadounidenses dicen que estas maniobras son irresponsables, peligrosas y podrían causar una catástrofe. Desde el punto de vista militar, el mayor problema es el alcance de las armas chinas. Desde esas islas, China puede vigilar barcos estadounidenses a gran distancia, lanzar misiles antibuque contra portaaviones e interferir comunicaciones y radares de las fuerzas estadounidenses. Esto obliga a Estados Unidos a cambiar su estrategia. Los almirantes estadounidenses saben que las islas chinas crean una zona A2-AD que impide la entrada y movimiento de adversarios, por lo que la flota estadounidense no puede entrar sin riesgo. En caso de guerra, podrían servir como bases para aviones, barcos o misiles que amenazarían a las fuerzas estadounidenses que se mueven en el mar de China Meridional. Esto significa que los portaaviones estadounidenses tendrían que mantenerse alejados para no ser alcanzados en la primera oleada de ataques. El menor alcance de los aviones y rutas de suministro largas debilitarían la potencia de fuego estadounidense. Para Prechinu, estas islas podrían ser una ventaja si quisiera ejercer presión sobre sus vecinos, Filipinas, Vietnam o Malasia.
y aunque no están directamente junto a Taiwán, pueden darle a China una mejor cobertura de radar, mayores capacidades de vigilancia y apoyo logístico ampliado. Por ello, algunos analistas creen que China usaría estas islas como bases de apoyo si atacara Taiwán. Pero no como una barrera que corte totalmente a Estados Unidos de Taiwán, más bien como una amenaza que le costaría para Estados Unidos más tiempo, esfuerzo y dinero acercarse a Taiwán. Esta es justo la pesadilla del Pentágono, que cada nuevo misil chino, base o radar hará que a Estados Unidos le tome más tiempo llegar a Taiwán. Y si Estados Unidos no lograra involucrarse a tiempo, arriesgaría perder la confianza como potencia asiática. Pero todo eso también tiene un costo enorme. Estados Unidos ya invierte miles de millones en bombarderos furtivos, armas hipersónicas, drones navales y defensa antimisiles chinos. China está empujando a Estados Unidos a una carrera armamentista que puede ser extremadamente costosa, y Washington teme que en el agotamiento económico se pueda repetir el escenario que la Unión Soviética conoció durante la Guerra Fría. Por eso, para Estados Unidos no son solo unas islas de concreto, se trata de defender la libertad del mar y mantener a China bajo control, ya que sus islas son más que arena y concreto. Son una parte clave de la lucha que puede decidir quién tendrá el poder sobre el Océano Pacífico. ¿Qué implica esto para Taiwán? Si hay un país atento a las islas artificiales chinas, es Taiwán. Porque Taiwán sabe que esas islas son más que arena. Son bases militares que, aunque no están junto a Taiwán, pueden alterar el equilibrio regional. China sostiene que Taiwán le pertenece, es una provincia separatista y que podría usar la fuerza para recuperarla. Las islas artificiales chinas no están más muy cerca de Taiwán que la costa continental de China, más bien es al revés. Permiten a China fortalecer su presencia militar en el mar de China Meridional, ampliar el radar y presionar a países vecinos. Estas islas funcionan como bases con estaciones de radar que vigilan todo movimiento en un gran radio. Algunas pueden monitorear zonas cercanas a Taiwán o ser bases para reabastecimiento de aviones o almacenamiento de municiones. Esto implica que, en caso de guerra, China tendría más opciones para reaccionar rápido o operar en el sur de la región. Por eso, Taiwán está invirtiendo masivamente en escudos antimisiles, en aviones de combate y en misiles propios que puedan atacar bases chinas. El problema es que estas islas chinas son fortalezas de concreto protegidas por búnkeres y resistirían varios ataques antes de que Taiwán pudiera neutralizarlas. Existe otra dimensión. Si China inicia una guerra contra Taiwán, Estados Unidos tendrá que venir a ayudar. Aunque las islas chinas no están directamente en la ruta entre Estados Unidos y Taiwán, pueden complicar las operaciones estadounidenses en el mar de China Meridional. Los misiles en estas islas pueden amenazar a las fuerzas estadounidenses, sobre todo si avanzan desde Filipinas o los mares del sur. Por eso, algunos analistas dicen que si China atacara Taiwán, las islas podrían dificultar el avance de Estados Unidos, no bloquear el camino, solo aumentar riesgo, costos y tiempo para que Estados Unidos intervenga. Para Taiwán, esto implica que las islas chinas limitan su margen de acción regional, reciben la amenaza militar más cerca de sus costas, al menos en términos de la influencia china. Esto convierte a Taiwán en un blanco mayor en caso de conflicto, por eso sigue llamando al mundo. No nos dejen solos, ayúdenos. Y las islas chinas son prueba de que Pekín se toma en serio su plan, y se está preparando para el día en que decida que ya no vas a esperar para atacar a Taiwán. ¿Alguien ha hecho esto antes? Quizá te preguntes si lo que hace China es realmente nuevo. ¿Alguien antes intentó construir islas y fortalezas en el océano? De hecho, algo similar ya ocurrió. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón construyó poderosas bases en atolones del Pacífico. Allí había pistas de aterrizaje, almacenes de combustible y baterías de artillería. Eran fortalezas en el mar construidas en islas naturales, no en arrecifes que antes no sobresalían del agua. Incluso los estadounidenses, tras la guerra, fortificaron Wake Island y Midway, además de usar islas naturales. No las hacían artificiales. China va más allá. Crea islas donde antes no había. Llevan millones de toneladas de arena, concreto y hierro. Y convierten un arrecife marino en un aeropuerto, un puerto o una base de misiles. Un proyecto así no tiene precedentes en tiempos de paz.
Ningún país ha construido una cadena de fortalezas militares artificiales tan lejos de su costa. El video aún no termina. Me encantaría que te suscribieras, le dieras like y si quieres también un súper gracias. Es un regalo financiero para apoyar mi trabajo. Gracias. Seguimos adelante. ¿Cómo afecta esto a otros países de la región? Las islas chinas no son un problema solo para Estados Unidos. Filipinas siente la presión directamente. Los barcos chinos rocían con agua y bloquean el suministro a los soldados filipinos en los arrecifes. Por eso Filipinas se acerca otra vez a Estados Unidos, renovando acuerdos militares y buscando su protección. Vietnam es otro país que tiene sus propias reclamaciones. Vietnam también está construyendo pequeñas bases en las islas Spratly, pero las islas chinas son más grandes, fuertes y mejor armadas. Malasia, Brunei e Indonesia tienen aguas económicas propias donde China envía patrulla. Y dice, este mar es nuestro. China está creando así una zona de amortiguamiento. Y les quitas de los vecinos espacio, recursos y también soberanía política. ¿Qué opinan las instituciones internacionales y el mundo? En 2016, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó que China no puede reclamar todo el mar de China meridional. Las islas artificiales no dan derecho a 12 millas de aguas territoriales, pero China no reconoce el fallo. Y sigue construyendo las islas. Incluso la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, sigue negociando con China. Quieren un acuerdo que detenga la militarización adicional del mar, pero China hasta ahora no cede. Sabe que esas islas son su as bajo la manga, mientras todos solo observan. Dimensión económica de las islas. Son un arma económica, ya que bajo el mar de China meridional hay grandes reservas de petróleo y gas. Estiman hasta 11.000 millones de barriles de petróleo y cientos de billones de metros cúbicos de gas. Y además, el 40% del comercio marítimo mundial pasa por este mar. Todos los días navegan por ahí petroleros, barcos portacontenedores, comercio. China quiere controlar estas rutas. Si estallara una guerra, China podría decir, de aquí en adelante, ningún barco más pasará. Así asfixiaría económicamente a Taiwán y al mundo. La pesca es un gran negocio. Millones dependen de los peces cerca de las islas Spratly. China dice, este mar es nuestro. Para los vecinos es una catástrofe, pierden capturas y dinero. Conclusión, China representa al mundo y hoy es evidente que no solo construye islas. Está construyendo todo un nuevo orden mundial. Esas islas son un símbolo, una señal de que China busca cambiar mapas, imponer reglas y crear barreras contra Estados Unidos. Y en caso de guerra, estas islas pueden decidir qué tan rápido y con qué fuerza Estados Unidos llegue a Taiwán. No cortan del todo a Estados Unidos, pero pueden dificultarle mucho las cosas. China eligió un camino donde ya no solo se lucha en tierra firme, sino también en medio del mar, y donde el mar se convierte en una fortaleza de concreto llena de radares, aviones y misiles. Solo hay una pregunta: ¿cuánto falta para que este juego pase del concreto a las armas? Me interesa su opinión. Escriban en los comentarios si creen que China tiene derecho a construir estas islas. Gracias por estar en Más Allá de las Fronteras. Síganos para que no se pierdan las historias y los contextos que están moviendo al mundo. No olviden suscribirse, dar like y si quieren apoyar mi trabajo también pueden usar Super Thanks. Un pequeño regalo en YouTube. Nos vemos la próxima.